Sí, y luego Vijay habla, digamos, respecto del dossier de la labor de Tricontinental. Nosotros tenemos, espérame. Oh, perdón. Perfecto, ok. Muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra actividad de lanzamiento del dossier. Un trabajo inicial, o el primer trabajo, digámoslo, lanzado por el Instituto de Ciencia e Investigación ICAL, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, y por el Instituto de Ciencias Tricontinental. Para estos efectos, tenemos el agrado de presentar a Vijay, secretario ejecutivo, ¿no? O director ejecutivo, perdón, de Tricontinental, y quien les habla. Is Omar Salazar, who is the person in charge of teaching for the Alejandro Lipschutz Institute. Esperamos que esta presentación de este dossier sea o responda a las expectativas que ustedes tienen. Debo decirle que personalmente estoy muy contento de poder estar al lado de Vijay, reconocido investigador y periodista, y que trabaja promoviendo los derechos de los pueblos a su soberanía política y económica, particularmente del tercer mundo, del llamado históricamente tercer mundo, ¿no? Yo quiero recordar que este lanzamiento del dossier lo hacemos en el marco del aniversario de los 50 años del golpe civil militar en Chile. Y eso se dio como respuesta a la osadía de una coalición de partidos políticos y movimientos sociales que fuimos capaces de instalar en el sur del mundo la aventura de la transformación del sistema capitalista hacia una sociedad socialista mediante caminos inexplorados hasta entonces. Les recuerdo que en ese entonces el mundo era bipolar, dos sistemas socioeconómicos y políticos imperaban en el planeta, básicamente, y emergía desde las necesidades de, yo diría, a lo menos 4 continentes. El reclamo de los pueblos a su soberanía nacional, política, cultural y económica. Así se origina, en ese contexto, se origina el movimiento emancipador de la Unidad Popular, encabezado por un hombre que la historia de los movimientos democráticos en el mundo recordará por muchos años, Salvador Allende Goza. El año 64 en Chile, es decir, en la elección o para la elección donde competía Eduardo Frei y Salvador Allende, se lanzó el proyecto de transformación social en Chile con perspectiva socialista. Fue la propuesta de Salvador Allende. Fue el momento, en 1964, en que estuvimos muy cerca de alcanzar el gobierno
en lo cual se pospuso hasta el 1970. postponed until the 70s. Pero ese proyecto político emancipador Project for emancipation que revitalizaba los reclamos de soberanía política y económica para los pueblos, and economic sovereignty se transforma, y no tengo lugar o dudas en equivocarme, no doubt en un faro in a lighthouse que ilumina el camino y las luchas de los pueblos que luego nos constituimos como el conglomerado de países no alineados. aligned countries. Recuerdo en ese tiempo All back then, una obra política political enorme de nuestro gobierno of our government cuando logramos when we achieved en poco espacio de tiempo, very little time, creo que fueron 6 meses, 6 months, construir to build el edificio que acogió a UNTAC tercera. the third party's third capital. Y en Santiago, And in Santiago, con un trabajo encomiable, un esfuerzo that was inconmensurable. huge efforts. Trabajadoras y trabajadores especializados del área de la construcción Specialized in construction acogieron a cientos de voluntarios and held que íbamos en horarios alternos a nuestras jornadas formales de trabajo our normal work hours para cooperar to be able to en levantar esa obra arquitectónica that architect que fue el edificio UNTAC, was hoy UNTAC building, felizmente happily orientado hacia acoger las expresiones artísticas y culturales bajo el nombre de nuestra premio Nobel, the name of Gabriela Mistral. laureate Gabriela Mistral. Para terminar la introducción de este dossier Production of this que recoge las ideas centrales de aquel proyecto emancipador de la Unidad Popular a 50 años del fatídico golpe civil militar, after the fatal coup d'etat, quiero saludar nuevamente la presencia de Vijay VJ, y quiero hacer votos thank him para que este trabajo de nuestras instituciones that this work perdure en el tiempo last, y podamos desarrollar that we could together un esfuerzo enorme huge effort en poder difundir in being able to disseminate esa obra, esa propuesta allendista con el sello de Allende of Allende a todos los países en los cuales nosotros, o en todas las regiones en las cuales nosotros podamos llegar. we can reach. Vijay, bienvenido a ICAL. Welcome to ICAL. Well, I'll be speaking in English, but Patricio will help me. Yo voy a hablar en inglés, pero voy a tener intérprete que se llama Patricio. It's a great honor to have produced this text with ICAL from my institute, Tricontinental Institute for Social Research. Es un honor para mí estar aquí frente al ICAL y además presentar el texto creado en Tricontinental, que es mi instituto de investigación. Our institute is based in Asia, in Africa, in Latin America, and we are trying to lift up the voices of the working class, the peasantry, and left movements. En este caso, nosotros estamos tratando de estamos basados en Asia, África, Latinoamérica y también estamos tratando de elevar las voces, levantar las voces de la clase trabajadora, los obreros y los movimientos de izquierda. Okay. Part of lifting up that history is also, of course, confronting the fact that if we don't control the past, we can't build the future. Y parte del alzamiento de esa historia es que si no, por supuesto, si no mantenemos o controlamos el pasado, no podemos construir el futuro. For instance, it could be said that the coup in 1973 in Chile was a coup done by Richard Nixon accidentally. Por ejemplo, se puede decir que el golpe de 1973 fue hecho por Richard Nixon, pero por accidente, Because Richard Nixon was a crazy guy. porque Richard Nixon era un loco. And somebody like Richard Nixon, if it had been maybe Kennedy,
he wouldn't have couped the government of Allende. Y alguien como Richard Nixon, él sí puede tener, si fuera Kennedy, por ejemplo, Kennedy no habría hecho el golpe de Estado al gobierno de Allende. Of course, Kennedy sent in the gusanos in the Bay of Pigs to attack Cuba. Por supuesto que Kennedy mandó los gusanos en la bahía de Cochinos para atacar ese gobierno. But there is a way in which sometimes history gets personalized. Pero a veces hay formas en que la historia se personaliza And the structure of imperialism is taken out of the story. y la estructura del imperialismo se saca de la historia. In fact, when I first visited the Museum of Memory in Santiago, I felt that the history was not actually very well presented there. De hecho, la primera vez que yo fui al Museo de la Memoria en Santiago, sentí que la historia no estaba bien presentada ahí. Because the first exhibit starts at 11 o'clock on September 11th when the attack on the Moneda starts. Porque la primera exhibición comienza el 11 de septiembre a las 11, que es el mismo horario en que se atacó la moneda. But what led to the coup? Pero ¿qué llevó al golpe de Estado? And what were the structural reasons why the coup was necessary for imperialism? ¿Y cuáles fueron las razones estructurales de por qué el golpe de Estado fue necesario para el imperialismo? 3 days before the coup, in Algiers, Algeria, the non-aligned movement was meeting. 3 días antes del golpe de Estado, en Algeria, en la capital, se reunieron los países no alineados. All the leaders of the third world countries were there, from Indira Gandhi to Yasser Arafat. Todos los líderes de los países de tercer mundo estaban presentes, desde Indira Gandhi a Yasser Arafat. At one point in the meeting, Indira Gandhi says something interesting. Y en un momento en la reunión, Indira Gandhi dice algo muy interesante. This is the Indian Prime Minister. La primera ministra de India. She says, our brother Salvador Allende is facing problems at home. Ella dijo, nuestro hermano Salvador Allende está enfrentando problemas en su hogar, And that's why he is not here. en su país, y por eso no está aquí. Oh, why did Indira Gandhi say this? Pero ¿por qué dijo esto Indira Gandhi? I mean, Chile was a country of 10 million people at that time. En ese momento Chile tenía una población de solamente 10 millones de personas, So many other people were not there at the meeting. y tantas otras personas no estaban en la reunión. But she mentioned Salvador Allende. Pero mencionó específicamente a Salvador Allende. Why? ¿Por qué? Because Salvador Allende was leading a process to change the economic order and make it more democratic. Porque Salvador Allende estaba liderando un proceso y lo estaba volviendo más democrático. See, inside Chile, the memory is that Allende is important for nationalizing copper. Dentro de Chile se ve a Salvador Allende importante porque nacionalizó el cobre. And that's true. Y eso es cierto. But also, Salvador Allende on the global stage was one of the leaders for the democratization of the global economy. Pero también es cierto que Salvador Allende en el escenario global era uno de los líderes para la democratización de la economía global. That's why Salvador Allende fought to have UNCTAD III in Santiago in 1972. Por eso Salvador Allende luchó para tener UNCTAD, el tercer reunión de UNCTAD en Santiago de Chile. And UNCTAD III was held just a few kilometers from the CEPAL office, which is also in Santiago, Chile. Y esta tomó lugar a unos cuantos metros de las oficinas de CEPAL, que también está en Santiago de Chile. They were fighting to change the world, Ellos estaban luchando para cambiar el mundo, and that was not allowed. y eso no fue permitido. That's the reason he had to be couped so viciously. Esa fue la razón de que realizaron un golpe de Estado tan terrible. About 12 days after the coup in Chile, there were mass demonstrations all across India. 12 días después del golpe de Estado en Chile, hubieron protestas masivas en India. Workers and peasants led by the communist parties went and attacked the US embassy. Los trabajadores y los demás, liderados por el Partido Comunista, fueron a atacar la embajada de Estados Unidos. The workers and peasants said,
Allende ka katil ko फांसी दो, meaning the workers and peasants said the murderer of Allende must be hung. Y ellos juntos gritaron frente a la embajada de Estados Unidos que el asesino de Allende debe ser colgado. Because by 1973, Allende had become a symbol of the move to democratize the world economy. Porque ya en el año 1973 Allende era un símbolo mundial de cómo democratizar el mundo. That's the reason why the text is called the coup against the third world. Por eso el texto en sí se llama el golpe contra el tercer mundo. You know, on the walls of Santiago, before the coup, it said, remember Jakarta. En los muros de Santiago, antes del golpe, decían los muros, recuerden a Yakarta. The reactionary right-wing fascists understood the global implications of the coup at that time. Y los fascistas reaccionarios de ese tiempo entendieron las implicancias de ese golpe de Estado. The coup in Indonesia in 1965, to which they referred, led to the killing of 1 million communists and trade unionists. Esto, entre los asesinatos entre varios países, Indonesia e India, conllevó a la matanza a 1 millón de comunistas que eran parte de los sindicatos. 1 million people. 1 millón de personas. They wiped out the left in Indonesia. Ellos erradicaron la izquierda en Indonesia. Till today, Marxism is banned in Indonesia. Y hasta el día de hoy el marxismo está prohibido en Indonesia. Even though there's democracy, there is no communist party allowed. A pesar de que existe una democracia, no se permite el Partido Comunista. If you try to sell the Communist Manifesto, you can go to jail. Si uno trata de vender el libro, el manifiesto comunista, lo pueden llevar a la cárcel. The coup in Brazil in 1964 was like the coup in Jakarta in Indonesia in 1965. El golpe de Estado en Brasil en 1964 era parecido al golpe en Yakarta, Indonesia, 1965. Because it created Project Condor. Porque esto creó el Proyecto Cóndor. That was the US project to wipe out socialism from South America. El cual fue el proyecto de Estados Unidos de erradicar el socialismo de Sudamérica. Coup in Chile 73. El golpe de Chile en 1973. Uruguay, Argentina, boom, boom, boom. Uruguay, Argentina, boom. So the idea for us in this dossier was to take the coup against the government of Salvador Allende and put it in the context of the third world. Así que la idea de este dossier en este libro era tomar el golpe contra el gobierno de Salvador Allende y colocarlo en el contexto del tercer mundo. On the 11th of September, there will be demonstrations all across the world to remember the coup in Chile. El 11 de septiembre se van a realizar protestas por todo el mundo para recordar el golpe que sucedió en Chile. And the reason is we still remember that this was a coup against the third world. Y la razón es porque todavía se recuerda que este fue un golpe contra el tercer mundo. I imagine sometimes what would have happened if Allende had gone to his office on September 11th and signed the decree for a referendum. Me pregunto a veces qué hubiera sucedido si Allende hubiera ido a su oficina el 11 de septiembre y hubiera firmado el decreto de tener un referéndum. Pinochet got diarrhea. He couldn't exercise the coup. A Pinochet le hubiera dado diarrea porque no podría haber ejecutado el golpe. The next day after that, they start a new housing project. Y el día después de que eso suceda, comienzan un nuevo proyecto de viviendas. They eliminate homelessness in Chile within 2-3 months. Eliminan la situación de calle en Chile dentro de 2-3 meses. Imagine how this would have inspired Argentina, Uruguay, even Brazil. Imaginen cómo esto hubiera inspirado Argentina, Uruguay, incluyendo Brasil. It's sometimes worthwhile for people to imagine if coups didn't happen. Vale la pena pensar qué hubiera sucedido si es que el golpe no hubiera tomado lugar.
Imagine then that these countries led by Allende would have gone to the UN General Assembly, passed the new international economic order, and tried to establish it. Imagínense que estos líderes, acompañados por Allende, hubieran ido a las Naciones Unidas, a la Asamblea General, y hubieran pasado un nuevo orden económico internacional. Imagine if transfer pricing had been banned, if tax havens had been banned. Imagínense si se hubiese prohibido, por ejemplo, los paraísos fiscales, entre otros. I mean, this is 2023. You are having the same debate about lithium as you had about copper. Este es el año 2023 y están teniendo el mismo debate sobre el litio que el que tuvieron sobre el cobre. It's almost as if time has not moved. Es casi como no hubiera pasado el tiempo. And in a way, that's what coups are supposed to do. Y eso es lo que quieren hacer los golpes de Estado. Coups are supposed to absolutely stop the advance movement of history. Los golpes están hechos para detener el avance de la historia. We are reminding people about the coup from this interpretation, not because we want them to look back at the past only, Le estamos recordando a todos del golpe con esta interpretación, no porque queremos que solamente miren el pasado, but we want a text like this to do at least three things. pero queremos un texto como este que haga al menos tres cosas. First, to know that imperialism is a wretched political system and it will do this again if its needs and interests are threatened. Primero, que el imperialismo es un sistema viciado y que haría esto de nuevo si es que lo encontrara necesario. Second, in a country like Chile, you can't just build a national project. You have to be involved with the tide of history, international tide of history, particularly now. Y en segundo lugar, en un país como Chile no se puede crear un proyecto nacional por sí solo. Hay que estar involucrados con la parte de historia, con el tipo de historia que existió, especialmente hoy en día. Because the issue isn't just lithium, it's all commodities. Porque el tema no es solamente el litio, son todas las materias primas o commodities. And third, we'll have to remember that the government of Salvador Allende, the Popular Unity government, was strengthened with its relationship with Cuba. Y tercero, tenemos que recordar que el gobierno popular de la Unidad Popular, el gobierno de la UP, fue fortalecido con sus relaciones con Cuba. Any government today in Latin America that wants to advance a sovereign agenda has to link arms with the Cuban Revolution. Cualquier gobierno de Latinoamérica hoy en día que quiera avanzar su soberanía tiene que vincularse con la revolución cubana. These are some of the lessons of our text. I hope everybody will download it from our website, El Tricontinental, read it, debate it, tell us we are wrong, send a message to, Omar saying that he made a mistake to collaborate with us. That's what we would really encourage is debate and discussion. Y nosotros queremos que todos, por favor, los invitamos a todos a descargar el libro del sitio de Tricontinental, que lo lean, lo debatan, díganos si estamos equivocados, mándenle mensajes a Omar diciendo que él cometió un error al colaborar con nosotros. Realmente alentamos el debate y la discusión. Gracias. Okay. Gracias, Figay. Permítame compartir algunas reflexiones al cierre de esta conversación. Debo decir, amigas, amigos presentes y también en redes, Vijay se encuentra bastante aquejado de salud y hace un esfuerzo tremendo por estar acá. Muchas gracias también por aquello, Vijay. Bueno, el seminario que organiza ICAL bajo el nombre El Proyecto de la Unidad Popular a 50 años del golpe, continuidad y cambio, aprendizajes y desafíos, obviamente también está orientado a colocar ese proyecto que fue interrumpido
que es un proyecto inconcluso en función, digo, del anhelo, de los sueños de un pueblo soberano que quiere desarrollar sus capacidades en función de las necesidades de su población. También es un proyecto que dice relación o debe construirse en relación con otros pueblos. Pero eso es un aprendizaje de años. Indudablemente, Salvador Allende fue un categórico internacionalista de sus tiempos. Un hombre que a través de su trayectoria política y humana participó y alentó todo movimiento social y político en el mundo que hablara y surgiera desde las y los trabajadores. Fuese en África, fuese en Asia, incluso, o en América Latina. Y curiosamente, desde un punto de vista sociológico o antropológico, e incluso cultural, la propuesta de transformación social por la vía chilena al socialismo, como se acostumbra a decir, lo no suficientemente investigada, creo yo, hasta el día de hoy, tiene sus grandes repercusiones, y Vijay alude a aquello, en Europa, Italia, Portugal, España, ¿no? Miran con mucha atención lo que está sucediendo en nuestro país y las posibilidades y las necesidades también de tomar esta propuesta de transformación social para llevarla a sus realidades. Y aquí surge una actualización de este internacionalismo que caracteriza al proyecto y la propuesta de la Unidad Popular. Hoy por hoy le llamamos multilateralismo. El surgimiento del movimiento actual, contemporáneo, que ayer se llamó países no alineados, hoy lo reconocemos como BRICS. Ejemplo, ¿no? Y ya las naciones, a 50 años, los pueblos, los gobiernos, pero más que nada, las y los trabajadores, empezamos nuevamente a retomar nuestros lazos de apoyo mutuo, de confraternidad. Un signo de cómo el sistema capitalista se defiende cuando realiza estos golpes de Estado o intervenciones políticas militares, sean blancos o negros los golpes, iguales. Los primeros dos elementos que ataca para imposibilitar durante largo tiempo la restauración democrática es eliminar lo más posible, lo más profundamente posible, los partidos políticos comunistas o los partidos de izquierda, los partidos representantes de las trabajadoras y los trabajadores y los sindicatos. Eliminados esos dos elementos, la posibilidad de restaurar las epopeyas de emancipación y de liberación o de soberanía, como yo digo, son cada vez más complejas, dificultosas. Vijay, muchas gracias. Y creo que debo decirte, cuando las amigas y los amigos nos vean en las plataformas y conozcan de esta primera producción entre Tricontinental e ICAL, no me van a decir te equivocaste. Todo lo contrario, cuando tienen otra publicación u otra investigación conjunta. Muchas gracias por tu presencia. Gracias a todos.